Mientras mi mujer estaba en coma, me planté junto a su cama y la llamé víbora. Estaba convencido de que había ahorrado 180.000 euros en secreto para fugarse con un amante. Pero solo unos minutos después, atrapada en el fondo de la caja de hojalata, encontré su carta. La verdad sobre sus 20 años, limpiando baños en secreto, recogiendo sobras del mercado, todo para recuperar la casa familiar que yo había perdido. Me derrumbé. Corrí de vuelta al hospital gritando, «Elena, perdóname», pero llegué demasiado tarde. El monitor ya solo mostraba una línea recta. Se había ido, y mi acusación fue lo último que le dije, pero mi perdón jamás sería escuchado. El tenedor de Pablo, mi hijo, arañó el plato de porcelana barata. Un sonido agudo, un chirrido que atravesó la humedad de una tarde-noche de octubre en A Coruña. En Galicia, la humedad parece que se te mete en los huesos, y en nuestro piso hacía que todo pesara más. La cena, como siempre, era patética. Elena, mi mujer, estaba sirviendo la merluza. Lo hacía con una precisión casi matemática. 4 trozos. 1 para mí, 1 para Pablo, 1 para mi madre, doña Sofía, y el más pequeño siempre para ella. Mi madre, doña Sofía, estaba sentada a la cabecera de la mesa. 80 años y la encarnación viviente de los Varela, o más bien de lo que quedaba de ellos. Miraba fijamente su trozo de pescado, no con gratitud, sino con un silencio que juzgaba. Nunca le perdonó a mi padre haber perdido la finca Miravento, y nunca me perdonaría a mí no haberla recuperado. Pablo resopló. «Mamá», dijo apartando el plato, «¿me puedes dar 20 euros?» Elena ni siquiera levantó la vista. Estaba recogiendo unos guisantes que se habían caído. «¿Para qué? Solo es para ir al cine con los amigos». «No», respondió Elena. Su voz no tembló. Era plana y definitiva como una losa de piedra. «Joder, son solo 20 euros». Pablo tiró el tenedor. El metal golpeó la cerámica, haciendo que mi madre diera un respingo. «Todos mis amigos van. ¿Por qué tú siempre...?» «No tenemos dinero para esas cosas», le cortó Elena, levantando por fin la mirada. Y fue entonces cuando lo vi. No la negativa, sino el jersey que llevaba puesto. Era un jersey viejo color verde musgo. Lo recordaba desde hacía al menos 10 años. Justo en el hombro izquierdo tenía un remiendo, no uno normal. Había usado un hilo de otro color para coserlo, un verde más brillante que destacaba como una cicatriz. Una rabia familiar me subió por el pecho. No era una furia explosiva, sino un resentimiento sordo cansado que llevaba arrastrando 20 años. «Elena», dije con voz grave y peligrosa, «¿qué es eso que llevas en el hombro?» Llevó instintivamente la mano a tapar el remiendo. Estaba roto. «Ya veo», mascullé. «Y no podías gastarte 5 euros en una aguja y un hilo decentes, o mejor aún, tirar ese harapo a la basura». «Martín», susurró ella mirando de reojo a mi madre. «No me vengas con Martín». Golpeé la mesa. «¿Sabes a quién he visto hoy? A Javier Montero, el hijo del pescadero Montero. Me ha preguntado si necesitaba dinero prestado. Siente lástima por mí, Elena, porque mi mujer parece una pordiosera. Yo solo pedía dinero para el cine», murmuró Pablo, encogido ahora. «Tú te callas, Pablo», grité. «Esto no va del cine, va de dignidad, va del honor».
Me levanté, rodeé la mesa y me planté delante de Elena. Ella me miró desde abajo con la cara cansada, surcada de arrugas. Parecía mayor de sus 58 años. 20 años, dije casi en un susurro. 20 años viéndote contar cada céntimo. 20 años comiendo lo justo. Has convertido esta casa en una prisión de miseria. Me estás humillando a tu hijo. Y estás humillando el apellido Varela delante de mi madre. Doña Sofía no se movió, pero vi cómo se aferraba a los brazos de su silla. Elena se levantó. Siempre hacía eso. Nunca gritaba, nunca discutía, solo se encogía. Recogió mi plato. «No has terminado», dijo. «No me entra nada», respondí. «No puedo seguir sentado aquí, mirando ese remiendo, ni un segundo más». Caminé hacia la puerta. Necesitaba aire. «¿Dónde vas?» «A un sitio donde no tenga que oler a miseria», me giré. Y entonces solté la crueldad final, una verdad que siempre intentaba ignorar. «Sabes, tu tacañería es vergonzosa, pero no es nada comparado con el olor a lejía que traes pegado cada noche. Podrías al menos ducharte antes de servir la cena». La vi paralizarse con mi plato aún en la mano. Di un portazo. El eco resonó en el piso, y supe mientras bajaba las escaleras que ella no lloraría. Elena nunca lloraba, simplemente aguantaba. Y eso quizás era lo que más odiaba de ella. El portazo resonó. No me fui a ninguna parte. Solo me quedé en el descansillo frío, respirando el aire húmedo y mohoso del edificio. Después de unos minutos, volví a entrar. Elena estaba recogiendo la mesa de espaldas a mí. Pablo se había escabullido a su habitación. Mi madre, doña Sofía, seguía allí sentada inmóvil, como una estatua de mármol. Me serví un vaso de orujo barato. El sabor áspero y ardiente me quemó la garganta, pero no ahogó el sabor amargo que tenía en la boca. Justo entonces sonó el timbre. Elena se apresuró a abrir. Era Carmen, mi hermana. «¡Qué frío hace!», dijo Carmen con voz aguda, quitándose el abrigo uno bueno de cachemira, por supuesto, y lanzándolo sobre una silla. «Acabo de pasar por el mercado viejo». Se detuvo inspirando hondo. «Dios mío, Martín», dijo arrugando la nariz. «¿Qué olor es este en la casa?», lejía otra vez. Elena se quedó paralizada en la puerta con la mano aún en el pomo. «Es el olor del trabajo honrado, Carmen», espeté, apurando el vaso. «¿Trabajo?», soltó Carmen con una risa burlona. Se acercó directamente a mi madre, besándola en la frente. «¿Cómo estás, mamá? Te he traído unos almendrados. De los buenos, no la basura que compra Elena». Lanzó una mirada a Elena, que se dirigía en silencio a la cocina. Carmen se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante. Bajó la voz, pero lo suficiente para que se la oyera en toda la habitación. «Martín, tienes que hacer algo». «¿Hacer qué?» «Con ella», dijo Carmen, señalando la cocina con la barbilla. «¿Sabes lo que dice la gente? Esta mañana me lo ha contado Manuela la carnicera. Han visto a tu mujer». Dejé el vaso con fuerza sobre la mesa. «¿Dónde la han visto?» «Al fondo del mercado», dijo con los ojos brillantes de satisfacción. Cuando ya cerraban, la vieron recogiendo verduras. «¿Recogiendo verduras?» «Sí. Hojas de berza magulladas, patatas que se habían caído. Recogiéndolas, metiéndolas en esa bolsa de tela vieja que lleva».
Carmen negó con la cabeza, con una mueca de asco. Martín, se están riendo de ti. Dicen que el hijo de Varela deja que su mujer recoja las sobras. Un calor me subió al rostro. La humillación era tan densa que podía saborearla. Miré a doña Sofía. Cerró los ojos como si no pudiera soportar la imagen. «Está humillando a la familia», continuó Carmen, habiendo conseguido lo que quería. «No tiene orgullo. Arrastra el apellido Varela por el fango. Si padre viviera, se volvería a morir de vergüenza». «Basta, Carmen», dije, pero mi voz no tenía fuerza. «No, no basta», golpeó la mesa. «Eres demasiado blando con ella. Está guardando dinero, te lo digo yo. Te lo aseguro. Nadie vive así de miserable sin un motivo. Está ahorrando para ella mientras mamá y tú tenéis que aguantar este olor a lejía y comer pescado congelado». Elena salió de la cocina con un trapo en la mano. Empezó a limpiar la mesa, justo donde yo había derramado el orujo. Limpiaba a nuestro alrededor como si no estuviéramos allí, como si no oyera nada. Su silencio me enfurecía más que las acusaciones de Carmen. «¿Has oído lo que ha dicho mi hermana?», le pregunté a Elena. Ella levantó la vista con los ojos vacíos. «He oído. Y bien, es verdad que recoges sobras». Elena me miró un segundo. Todavía servían, solo estaban un poco magulladas. Carmen soltó una carcajada, una risa aguda y fría. «No tiene remedio». Carmen se levantó cogiendo su abrigo de cachemira. «No puedo seguir aquí, no lo soporto. Arréglatelas tú, Martín. Pero si no puedes controlar a tu mujer, luego no te extrañe que hasta el hijo del pescadero se compadezca de ti». Se fue dejando una estela de perfume caro en el aire que contrastaba violentamente con el olor barato a lejía de Elena. Miré a Elena, seguía limpiando la mesa. «Vete», susurré. «¿Qué dices?» «Vete a tu trabajo», grité. «Lárgate de aquí, no quiero verte». Dejó el trapo, se quitó el delantal, cogió su chaqueta y se fue. Sin decir adiós, simplemente desapareció en la noche húmeda de A Coruña. Carmen se había ido. Mi madre también se había retirado a su habitación, el siseo de su rosario filtrándose bajo la puerta cerrada. Pablo ponía música a todo volumen, un ruido airado para ahogarnos a nosotros. Solo quedaba yo y la botella de orujo. Me senté en la oscuridad del salón, un vaso tras otro. La humillación de las palabras de Carmen seguía ardiendo. Recogiendo verduras. La imagen se clavaba en mi mente. Oía la risa de Manuela, la carnicera. Veía la mirada compasiva de Javier Montero. La odiaba. Odiaba su silencio, su resignación, la forma en que me convertía en el hazmerreír de la ciudad. El reloj dio las 3 de la madrugada. Oí la llave en la cerradura. Un sonido débil, casi un rasguño, como si hasta la llave estuviera agotada. La puerta se abrió. Entró Elena. Parecía peor que un fantasma. Estaba gris, la piel fina pegada a los pómulos y tenía unas ojeras que nunca le había visto. Y el olor, ese olor penetrante a lejía, pegado a su ropa, a su pelo. Era el olor del fracaso. Cerró la puerta y se apoyó en ella un segundo con los ojos cerrados. Yo no encendí la luz. Me quedé allí sentado en la oscuridad, esperando. «Sigues despierto». Su voz era áspera, apenas un susurro. Estaba esperando.
dije mi propia voz pastosa por el alcohol. Has tenido una buena noche. Ha sido divertido arrastrarse por los suelos de los ricos. Abrió los ojos. Me miró, pero no creo que me viera. Martín, dijo, qué cansada, ¿sabes lo cansado que estoy yo, Elena? Estoy cansado de ser el marido de una pordiosera. Me levanté la silla, chirrió contra el suelo. Me estás matando, ¿lo sabes? Poco a poco, con ese remiendo, con esas verduras podridas, con este puto olor a lejía, avancé hacia ella. Mi rabia era lo único que me mantenía en pie. Elena no retrocedió. Solo se quedó allí contra la puerta. Parpadeó lentamente. Martín, intentó decir de nuevo y levantó una mano como si buscara algo a lo que agarrarse. No me encuentro bien. Oh, ahora no te encuentras bien, me burlé un sonido horrible. Después de humillarme una y otra vez. No te hagas la víctima conmigo. Pero entonces las palabras se me atascaron en la garganta. Su expresión cambió. El cansancio desapareció reemplazado por una mirada de absoluta y confusa sorpresa. La mano que había levantado se agarrotó. Su boca se entreabrió, pero no salió ningún sonido. Se deslizó. No fue una caída repentina, sino un lento derrumbe contra la puerta como si se le hubieran derretido los huesos. Cayó de lado, golpeándose la cabeza contra las baldosas del recibidor. Un toc seco. El silencio fue absoluto. El olor a lejía de repente se volvió asfixiante. Elena. Silencio. La borrachera se evaporó al instante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Elena. Corrí hacia ella, arrodillándome a su lado. Deja de hacer teatro. Levántate. La giré. Tenía los ojos entreabiertos, pero vidriosos. La comisura de sus labios estaba ligeramente caída. ¡Elena!, grité, dándole suaves palmadas en la mejilla. Su piel estaba fría. Me miré las manos. Estaba tocando el jersey viejo. Estaba tocando el remiendo que yo había maldecido. Pablo salió corriendo de su habitación pálido como un muerto. «¿Qué pasa, mamá? Llama a una ambulancia», rugí con la voz rota. «¡Llama a una ambulancia ya!». Me quedé mirando la cara inmóvil de Elena, y por primera vez en toda la noche la rabia desapareció. Solo quedó un sentimiento, era pánico. El hospital. Hospital Juan Canalejo. Las luces fluorescentes siempre zumban un sonido que nunca cesa. Le da a todo un tono amarillento enfermizo. El aire huele a alcohol y a algo agrio, a viejo. Pablo estaba hundido en una silla de plástico naranja. No lloraba, solo temblaba. Yo no podía sentarme. Me apoyé contra la pared, sintiendo el frío de los azulejos a través de la camisa. Mi temblor no era por el frío, era el residuo del orujo y algo más. Podía oler la lejía de ella en mis manos de cuando la había levantado. Un médico salió. Parecía tan cansado como el hospital. Se quitó las gafas. Familiares de la señora Elena Ríos. Me separé de la pared. Soy su marido Martín Varela, mi hijo. El médico asintió. Su mujer ha sufrido un ictus, una hemorragia cerebral, para ser exactos. Hemos tratado el coágulo, pero la situación es muy grave. Está en coma, susurró Pablo. Ella va a... No pude terminar la frase. Las próximas 24 horas son críticas, dijo el médico directo.
Pero tengo que preguntar, señor Varela, ¿ella había mostrado algún síntoma, mareos, agotamiento? Pensé en cómo se había apoyado contra la puerta. Ella siempre estaba cansada, trabajaba mucho. ¿Cuánto es mucho? El médico frunció el ceño. Sus análisis de sangre muestran un agotamiento crónico, malnutrición. Su cuerpo ha sido llevado al límite. Sencillamente, suspiró, se ha matado a trabajar. Se ha matado a trabajar. La frase quedó flotando en el aire. Vete a tu trabajo. Fueron mis últimas palabras. Una náusea me subió por la garganta. Era la culpa, fría y pesada. Justo cuando iba a preguntar algo más, oí el repiqueteo de unos tacones en el pasillo. Era Carmen, seguida por mi madre, doña Sofía, lenta y solemne como un funeral. ¿Dónde está? Soltó Carmen sin saludar. ¿Cómo está Elena? ¿Se muere? Carmen, rugí. El médico miró a mi hermana atónito. Está en estado crítico. Dios mío, siseó Carmen no con preocupación, sino con fastidio. Lo sabía, te dije que iba a acabar consigo misma. Es tan egoísta, saltó Pablo. Mamá se está muriendo y dices que es egoísta. Pues claro. Carmen se giró hacia Pablo. Ponerse en esta situación. ¿Y ahora quién va a cuidar de la abuela? ¿Quién cuidará de Martín? ¿Ha hecho esto solo para llamar la atención? ¡Cállate! Agarré a Carmen del brazo, apretando con fuerza. No digas más. Carmen se soltó de un tirón. La defiendes, incluso ahora. Mira en lo que nos ha metido. ¡Qué vergüenza! Ahora todo el hospital lo sabe. Mi madre, doña Sofía, no dijo ni palabra. Simplemente avanzó hasta la silla más cercana, se sentó y empezó a murmurar su rosario. Estaba rezando, pero no sabía si rezaba por Elena o por el apellido Varela. La culpa dentro de mí empezó a encogerse. Fue reemplazada. Carmen tenía razón en una cosa. Ella se lo había buscado. La culpa seguía ahí arañándome por las palabras que dije justo antes de que cayera. Pero debajo de ella la vieja rabia seguía latente. ¿Por qué tuvo que llevarse a sí misma a este extremo? ¿Por qué limpiar? ¿Por qué recoger verduras? Todo para que, por su tacañería, su obstinación enfermiza. Me quedé allí en medio del pasillo desgarrado, torturado por mis últimas palabras y furioso por los 20 años que habían llevado a ellas. Yo necesito ir a casa, dije. Necesito buscar sus papeles del seguro. Pablo me miró sus ojos llenos de acusación. Ahora, el hospital necesita los papeles, Pablo, mentí. Vuelvo enseguida. Necesitaba salir de allí. Lejos del olor a alcohol, lejos de los murmullos de mi madre y lejos de la mirada de Pablo. Me di la vuelta y me marché sintiéndome el hombre más cobarde de A Coruña. El piso estaba inquietantemente silencioso. La familiar atmósfera sofocante ahora olía a enfermedad y abandono. La música de Pablo se había detenido. Incluso los murmullos de mi madre habían cesado. Solo estaba yo. Encendí la luz. El resplandor amarillento iluminó el desastre de la cena, los platos aún en la mesa. Fui directo a nuestro dormitorio. Su olor alejía. Estaba por todas partes. Impregnaba las cortinas, las sábanas raídas.
Nunca me había dado cuenta de lo fuerte que era hasta que ella no estaba. Papeles del seguro, murmuré, recordándome a mí mismo por qué estaba allí. Abrí su armario. Una fila de 4 blusas descoloridas, 3 jerseys, incluido el maldito verde musgo, 2 faldas, y el uniforme gris de limpiadora que usaba para trabajar colgado pulcramente. Esa era toda su vida, contenida en menos de 1 metro de armario. No había papeles allí. Rebusqué en su mesita de noche. Analgésicos baratos, un carrete de hilo de surcir, una pequeña Biblia. Empecé a frustrarme. El pánico del hospital había dado paso a mi vieja irritabilidad. Incluso ahora me estaba causando problemas. ¿Dónde demonios guardaba los papeles? Me arrodillé mirando debajo de la cama. Un revoltijo de zapatos viejos y pelusas. Y entonces la vi. No era una caja fuerte. Era una vieja caja de hojalata del tipo que se usaba para galletas o cartas hacía décadas. Era negra, oxidada en las esquinas. Estaba escondida muy al fondo debajo de una manta vieja. La saqué. Pesaba más de lo que esperaba y estaba cerrada. Un candado pequeño y barato. Mi corazón empezó a latir a un ritmo extraño. Carmen dijo que estaba guardando dinero. La curiosidad, una curiosidad morbosa, se apoderó de mí. ¿Qué guardaba bajo llave? No tenía la llave. Fui a la cocina, cogí un cuchillo y un destornillador. Volví al dormitorio, me senté en el suelo. Hice palanca en el candado. El metal barato se dobló y saltó. Respiré hondo. Abrí la tapa. Dentro no había cartas de amor. No había recuerdos. Era dinero, pero no en efectivo. Era una libreta de ahorros, una libreta gruesa de tapas azul oscuro del Banco Pastor. El nombre en la libreta, Elena Ríos. Solo ella. Pasé a la última página al saldo. Tuve que leerlo 2 veces, 3 veces. Los números bailaban ante mis ojos. 180.000 euros. 180.000. 180.000 euros. Se me cortó la respiración. La sangre me subió a los oídos, creando un pitido agudo que ahogó incluso el zumbido del hospital. Como todo mi patrimonio familiar, este piso, mi escaso fondo de pensiones, todo junto no sumaba ni la mitad de eso. 20 años surciendo jerseys, 20 años comiendo merluza congelada, 20 años oliendo a lejía. Todo era una mentira. Revisé las páginas anteriores, ingresos, constantes semana tras semana, año tras año, 50 euros aquí, 70 euros allá. Pequeñas y dolorosas cantidades acumuladas. La humillación que sentí en el mercado, en el hospital, no era nada comparada con esto. Esto era traición. Ya no sentía culpa, solo una rabia fría y pura. Había estado ahorrando a mis espaldas. Se había estado riendo de mí mientras yo soportaba el desprecio de mi hermana, el juicio silencioso de mi madre. Carmen tenía razón. Conduje de vuelta al hospital. No recuerdo cómo lo hice. Iptim puise. La libreta de ahorros descansaba en el asiento del copiloto, pesada como un ladrillo. 180.000 euros. La cifra se repetía en mi cabeza a un ritmo cruel. Entré en el pasillo. El olor a alcohol me golpeó de nuevo. Seguían allí.
Pablo se había quedado dormido en la silla, su joven rostro contraído por la preocupación. Mi madre seguía desgranando su rosario, los labios moviéndose sin sonido. Y Carmen se paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Se detuvo en seco en cuanto me vio. —¿Encontraste los papeles? —preguntó. No respondí. Mi hermana tiene un radar especial para los secretos. Vio mi expresión, la rabia, el pánico culpable de antes. Todo eso había desaparecido. Ahora mi cara era solo una máscara de frío. Martín se acercó. Parece que has visto un fantasma. ¿Qué pasa? Su mirada detectó la libreta azul oscuro en mi mano. ¿Qué es eso? No dije nada, solo la miré. Martín, déjame ver. No es asunto tuyo. Me la arrebató. Rápida como una serpiente. La abrió de golpe. Sus ojos escanearon el nombre y luego saltaron directamente al saldo final. Un momento de silencio. Carmen no respiraba. Entonces levantó la cabeza lentamente. Una sonrisa repugnante, triunfante, se extendió por su rostro. «Te lo dije», susurró su voz temblando de satisfacción. «Te lo dije, la zorra, la muy embustera». Carmen, mi madre, levantó la cabeza, su primera palabra una débil advertencia. «No, madre, ahora tienes que escuchar». Carmen levantó la libreta como un trofeo. 180.000 euros. Se ha estado matando a trabajar para ahorrar, mientras tu hijo viste harapos y tú comes sobras. Pablo se despertó sobresaltado. ¿Qué pasa? Que tu tía ha encontrado el tesoro, dije con la boca llena de amargura. ¿Qué tesoro? Pablo se levantó tambaleándose. Carmen se plantó delante de mí con los ojos encendidos. 180.000. ¿Lo entiendes, Martín? Tenía un plan. Esto no son ahorros. Es un plan de huida. «Huida», repitió Pablo sin comprender. «Claro que sí, idiota», espetó Carmen. «¿Para qué creías que estaba ahorrando para comprarte un coche nuevo? No las mujeres, como ella, tacañas secretas. Solo hacen esto por una razón». Hizo una pausa dejando que sus palabras calaran. ¿Otro hombre? No. Yo había pensado en engaño, en egoísmo. Pero esto... Un amante, dijo Carmen, saboreando la palabra. Se había buscado a alguien con más dinero que tú, alguien que no fuera un fracasado. Estaba planeando largarse, y el ictus, Dios debe estar furiosa. Le ha arruinado el plan perfecto. No me encuentro bien. Fue lo último que dijo. No se encontraba bien porque su plan había sido descubierto. Miré fijamente la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Detrás de esa puerta yacía la mujer que me había estado engañando durante 20 años. «¡No!», gritó Pablo. «Mamá, no. Ella nunca haría eso». «Oh, cállate, Pablo», le descartó Carmen. «¿Tú qué sabes? Estás tan ciego como tu padre, siempre defendiéndola. Pues mira la prueba». Pablo se volvió hacia mí desesperado. «Papá, no la crees, ¿verdad? Dime que no la crees». Miré a mi hijo. Vi su inocencia, su ceguera, y solo sentí lástima. Le arranqué la libreta de las manos a Carmen. «Martín», dijo Carmen más suave ahora, «¿qué vas a hacer?» Me di la vuelta caminando hacia la puerta de la habitación de Elena. «Voy a decírselo», dije mi voz fría como el hielo. «Voy a decirle que lo sé».
Estaba de pie ante la puerta de la UCI Unidad de Cuidados Intensivos, mi mano sobre la fría barra metálica del tirador. A través de la pequeña ventana de cristal podía verla. Elena se veía tan pequeña, perdida en un mar de cables y máquinas, un tubo de respiración pegado a su boca. Toda su resiliencia, su testarudo silencio había desaparecido. Ahora solo era un cuerpo frágil, mantenido con vida por los pitidos rítmicos de los monitores. Esa imagen de completo colapso tocó algo dentro de mí. Trajo de vuelta un recuerdo que había enterrado durante 20 años, enterrado junto a mi padre. El recuerdo golpeó. Fue hace 20 años, después del funeral de mi padre. Nuestro viejo piso más grande mejor que este apestaba a lirios y a vino barato. Los invitados se habían ido. Solo quedábamos Elena y yo. Yo estaba borracho de orujo. Sostenía lo único de valor que quedaba, una foto enmarcada de la finca Miravento, la casa de los Varela. El patrimonio que mi padre había apostado o malgastado, tirado en estúpidos negocios. Nos ha humillado, rugí, lanzando mi vaso contra la pared. Ha arrastrado el honor de los Varela por el fango, todo perdido, todo. Elena, entonces con 38 años, delgada, pero fuerte, intentó cogerme la mano. Martín, cálmate. Sigue siendo tu legado. Podemos trabajar. Trabajar. Me reí una risa amarga. ¿Trabajar para qué? Para intentar recuperar algo que ya está manchado. Levanté la foto. Mírala. Es una maldición, es nuestra vergüenza. En un ataque de rabia, ciega, borracho de alcohol y dolor, estrellé la foto contra la pared. El cristal se hizo añicos, esparciéndose por el suelo. «Martín, no», gritó Elena, corriendo a intentar salvarla. La agarré por los hombros con fuerza, estampándola contra la pared. La miré fijamente a los ojos, mi locura dominando su miedo. «Escúchame, Elena. Escúchame bien», gruñí. «Te lo prohíbo. ¿Me oyes? Te prohíbo que vuelvas a mencionar el nombre de la finca Miravento. Te prohíbo llorar por ella. Está muerta. Prefiero ser un mendigo en las calles de A Coruña que vivir con la humillación de intentar recuperar lo perdido. Se acabó». La sacudí. «Júramelo, júrame que no volverás a hablar de ella». Ella no habló. Solo me miró con los ojos llenos de lágrimas, aterrorizada por mi furia. Entonces asintió. Una sacudida brusca. La solté. Se deslizó por la pared hasta el suelo temblando, y entonces, en silencio, empezó a recoger los trozos de cristal roto, intentando salvar la fotografía rasgada. Fin del flashback. Me quedé paralizado ante la puerta de la UCI. Mi respiración era superficial. Mi rabia ahora tenía un nuevo objetivo. Ella había asentido. Lo había jurado y había mentido. Desde ese mismo momento, durante 20 años, me había visto luchar con la vergüenza, me había visto beber, me había visto maldecir nuestra pobreza, mientras ella en secreto desafiaba mi juramento. Esa libreta de ahorros no era solo una traición financiera, no era solo por un amante, era el desafío definitivo. Había hecho exactamente lo que le prohibí hacer. Había intentado comprar la finca Miravento a mis espaldas, no para mí, sino para humillarme.
para demostrar que yo, Martín Varela, era un fracasado y que ella, una limpiadora, era quien podía restaurar el honor. La culpa estaba muerta. La compasión estaba muerta. Empujé la puerta. Entré en la habitación. El bip del monitor cardíaco era el único sonido. Constante clínico. Una contradicción absoluta a la furia que rugía en mi pecho. Me planté junto a su cama. Bajo la luz artificial, su rostro estaba pálido, casi traslúcido. El tubo de respiración metido en su boca distorsionaba los rasgos que me eran tan familiares, tan tediosamente familiares. Había mirado esa cara y había visto cansancio. Luego vi tacañería. Luego, hace apenas una hora, vi traición. Ahora, con el recuerdo de mi juramento fresco, la miraba y solo veía arrogancia. 20 años de arrogancia. Lo juraste, susurré. Mi voz sonaba ronca, extraña, incluso para mí. Ella no se movió. El monitor hizo bip, bip. Asentiste. Continué acercándome más. Me juraste que te olvidarías de la finca Miravento. Juraste que dejarías morir el pasado. La miré fijamente a la cara, buscando cualquier señal. Nada. Pero no lo hiciste, ¿verdad? Mi rabia empezó a crecer. Desde ese mismo momento estabas planeando. Mientras recogías los cristales rotos, ya estabas conspirando contra mí. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la libreta de ahorros, la de la tapa azul oscuro. 180.000 euros. Me lo preguntaba. ¿Para qué? ¿Un amante como dijo Carmen o no? Eres mucho más cruel que eso. La miré fijamente, comprendiéndolo por fin. Querías comprarla. El bip, bip de la máquina pareció volverse más fuerte. Querías comprar la finca. Querías hacer lo único que yo, el hombre Varela, juré que nunca se haría. Querías hacerlo a mis espaldas. ¿Para qué, Elena? Me incliné sobre ella, mi voz reducida a un gruñido. Para humillarme, para demostrar que yo era un fracasado, un borracho que no podía restaurar el honor de la familia. Pero tú la limpiadora, la que recogía sobras, tú eras la salvadora. Sacudí la cabeza, una fría sensación de asco creciendo en mi interior. Todos mis 20 años, mi vergüenza, el desprecio de Carmen, el juicio de mi madre, lo soporté todo. Y mientras tanto, tú te ibas a limpiar retretes, no por nosotros, sino por ti, por tu pequeño y arrogante plan. Dejaste que te gritara por el remiendo, dejaste que te humillara por el olor a lejía, mientras acumulabas esta fortuna riéndote de mí. Sentí lágrimas calientes, pero eran de rabia, no de pena. Eres una víbora, Elena. Has estado a mi lado, fingiendo ser una mártir, mientras me clavabas este cuchillo de la traición por la espalda. Céntimo a céntimo, lancé la libreta de ahorros sobre la cama. Aterrizó junto a su brazo inerte. Ahí está, dije con la voz rota. Tu plan, tu venganza, bastante inútil ahora, ¿verdad? Te has matado a trabajar por una mentira. La miré una última vez, una extraña conectada a cables. Sentí culpa, susurré. Cuando caíste, pensé que era culpa mía, pero me equivocaba. Retrocedí apretando los puños. Es tu culpa, todo esto es tuyo.
Me di la vuelta y salí de la habitación dejándola sola con el pitido insensible de la máquina y la prueba de su engaño. Cerré de golpe la puerta de la UCI. La furia me hacía temblar. Me giré de vuelta al pasillo. Pablo estaba allí. Ya no estaba sentado, estaba de pie. Me había oído. Lo supe por la forma en que me miraba. Ya no era un crío asustado. Sus ojos, los mismos ojos de Elena, ardían. «Papá», empezó con la voz rota. Carmen y mi madre también miraban dándose cuenta de que algo acababa de romperse. «Te he oído», dijo Pablo, su voz endureciéndose. «¿Qué le acabas de decir a mamá?» «Le he dicho la verdad», espeté avanzando hacia él. «Algo que debería haberle dicho hace 20 años. Tu madre es una mentirosa». «No». Pablo se abalanzó sobre mí. «El mentiroso eres tú, y la tía Carmen». Me empujó. Un empujón fuerte, el ímpetu de un chico de 22 años. Me tambaleé hacia atrás. «Pablo», gritó Carmen. «¡Tú te callas!», rugió Pablo girándose hacia Carmen, señalándola con un dedo tembloroso. «Todo esto es culpa tuya. Le has estado envenenando, siempre la has odiado, porque es más fuerte que tú, porque ella trabaja mientras tú solo sabes juzgar». «¿Cómo te atreves a hablarme así?» Carmen estaba boquiabierta. «Me atrevo». Pablo se volvió hacia mí. «Y tú, eres un cobarde. La has estado torturando toda mi vida. ¿Por qué por honor? ¿Cuál es tu honor? Sentarte a beber orujo mientras ella limpia suelos». Una bofetada. Le había pegado, rápida y fuerte. El sonido agudo resonó en el pasillo del hospital. Pablo se quedó paralizado, llevándose la mano a la mejilla. El silencio cayó solo roto por el murmullo del rosario de mi madre, que se había detenido de golpe. «No vuelvas a hablar jamás», susurré, mi voz temblando de rabia, «de lo que no entiendes». Me miró, sin lágrimas, solo desprecio. «Que no entiendo», dijo su voz baja y peligrosa. «Oh, sí que entiendo. Entiendo que mamá está ahí dentro, quizás muriéndose porque ha intentado mantener esta familia a flote, mientras tú y la tía estabais demasiado ocupados insultándola. No sabes lo que ha hecho». «No me importa lo que haya hecho», gritó. «Hiciera lo que hiciera, tenía una razón». «¿Cuál es tu razón? Eres cruel con ella porque te da vergüenza. Eres tan débil que tienes que culparla de tus propios fracasos». Dio un paso adelante, encarándose conmigo, casi tan alto como yo. «Tú la odias por ser tacaña. Pues yo te odio a ti por ser cruel». Estuvo a punto de devolverme el golpe. Lo vi en su puño cerrado. «Nieto», dijo doña Sofía, su voz seca. «Basta. Esto es un hospital. No avergüences más el apellido Varela». Su voz afilada como un cuchillo cortó la rabia. Pablo me sostuvo la mirada un segundo más, sus ojos diciendo que todo se había roto entre nosotros. Entonces se dio la vuelta. «¿Dónde vas?», le pregunté. «A cualquier otro sitio», respondió sin mirar atrás. «No puedo respirar el mismo aire que vosotros dos». Se marchó no corriendo, sino caminando con decisión hacia el ascensor, dejándome allí de pie con la mano, aún ardiéndome frente a Carmen, que me miraba con triunfo
y mi madre que había cerrado los ojos reanudando el rezo de su rosario. No sé cómo volví a casa. Creo que caminé. No podía soportar el coche. No podía soportar nada. El piso seguía oscuro, frío. Mi vaso de orujo seguía en la mesa al lado de la botella. Me lo bebí de un trago. El alcohol ahora sabía a agua. El desprecio de Pablo dolía más que su empujón. Eres un cobarde. La verdad de Carmen. Un amante. Mi juramento. Te lo prohíbo. Entré en el dormitorio donde la había acusado. La caja de hojalata seguía abierta en el suelo. A su lado, la libreta de ahorros, la prueba de su traición. La miré fijamente. Una nueva e inútil oleada de rabia me invadió. Quería destruirla. Quería borrar esos 20 años de mentiras. Agarré la caja. Iba a tirarla. Iba a tirarlo todo. La volqué sobre el suelo. La libreta de ahorros cayó con un golpe sordo. Y entonces, algo más. Algo que se había atascado en el fondo bajo un forro de falso terciopelo desgastado. Un sobre viejo amarillento fino, sin dirección. Solo una caligrafía temblorosa en bolígrafo azul para Martín. Era su letra. Me temblaban las manos. ¿Qué era esto? ¿Una confesión? ¿El nombre del amante? Lo abrí. Dentro no había mucho. Solo una hoja de papel doblada en 4, arrancada de un cuaderno barato, y algo más duro. Desdoblé el papel. Era una carta. Mi querido Martín, si estás leyendo esto, significa que no he podido decírtelo yo misma. O quizás que ya no estoy. Me detuve. Mi corazón dio un golpe fuerte, doloroso. Sé que me hiciste jurarlo hace 20 años. La noche que murió tu padre. Dijiste, te lo prohíbo. Y yo asentí, mentí. Lo siento. Siento haber mentido, pero no siento lo que hice. Al día siguiente, mientras tú bebías, volví a recoger la foto de la finca que rompiste. No podía dejar el patrimonio de los Varela, hecho añicos en el suelo, aunque tú pudieras. Tú elegiste olvidar. Lo entiendo. El dolor y la vergüenza eran demasiado grandes. Pero yo, Martín, yo no podía. No podía dejar que tus padres y que tú perdierais lo que era vuestro. Así que empecé. Al día siguiente, el trabajo de la oficina no era suficiente. Acepté el trabajo de limpieza por las noches en el banco. Sé que lo odiabas. Sé que odiabas el olor a lejía. Yo también lo odiaba. Lo odiaba cada noche cuando llegaba a las 3 de la mañana e intentaba quitármelo de las manos para no despertarte. Sé que te avergonzabas del jersey remendado. Yo también. ¿Crees que me gustaba llevar harapos? Usé esos 5 euros del hilo decente para meterlos en la libreta. Recogí sobras en el mercado, Martín. Es verdad, como dijo Carmen. Lo hice porque cada céntimo contaba. No lo hice para escaparme, no lo hice por otro hombre, lo hice por ti. 180.000 euros. Era la última cuota. He estado pagando a plazos durante 20 años. La semana que viene, la finca Miravento vuelve a ser nuestra. Iba a dártela en nuestro 30 aniversario. Quería ver tu cara cuando te diera las llaves, cuando te dijera que el honor de los Varela estaba restaurado. Solo quería que estuvieras orgulloso de mí, de ti mismo. No te enfades por el secreto.
Lo hice porque te quiero. Conocía tu orgullo, tu juramento. Si te lo hubiera dicho, me habrías detenido. Prefería que me odiaras por ser tacaña a que me impidieras devolverte lo que habías perdido. Estoy cansada, Martín. Estoy tan cansada. Te quiere Elena. El papel se me cayó de las manos. No, no. Esto era una broma, otra mentira, una trampa cruel. Temblando me agaché a recogerla. La releí. Sé que odiabas el olor a lejía. No quiero oler este puto olor a lejía. Mis palabras de esta noche. Sé que te avergonzabas del jersey remendado. Tira ese harapo a la basura. Mis palabras de esta noche. Recogí sobras en el mercado. Es verdad que recoges sobras, mis palabras de esta noche. Miré la cosa dura que había caído del sobre. Era la fotografía, la foto de la finca Miravento que yo había destrozado hacía 20 años. La había guardado, había unido meticulosamente los pedazos. El reverso estaba cubierto de trozos de celo barato y amarillento. Miré la foto, miré la carta, y entonces me oí a mí mismo, mi voz en la UCI. Eres una víbora. Lo hiciste para humillarme. Es tu culpa. Todo esto es tuyo. Oh, no, susurré. Oh, Dios mío, no, no. Intenté respirar, pero el aire no entraba. Mi pecho estaba siendo aplastado por una mano de acero. Lo que había hecho, no hoy, durante 20 años. Se ha matado a trabajar. Las palabras del médico, caí. No me arrodillé, me derrumbé. Caí de bruces sobre el suelo frío entre los cristales rotos y las acusaciones. Un sonido salió de mi garganta, un sonido que nunca había oído. No era un sollozo, era el aullido de un animal herido de muerte. El arrepentimiento no era un sentimiento, era algo físico desgarrándome desde dentro. La había matado. La había matado con mi vergüenza. La había matado con mi crueldad. La había matado. Me quedé allí en el suelo de mi apartamento frío agarrando la carta y la foto rota y grité. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo. Quizás 1 hora, quizás 3. El tiempo había dejado de tener sentido. Finalmente me levanté. Mis rodillas crujieron. Tenía la garganta en carne viva de gritar. Cogí la carta. Cogí la foto pegada con celo. No me cambié de ropa. No me lavé la cara. Salí del apartamento oliendo a orujo y a odio propio. Cuando volví al hospital, empezaba a amanecer. Una luz gris y débil de A Coruña se filtraba por las ventanas del pasillo. Mi madre se había quedado dormida en su silla, el rosario colgando de sus manos laxas. Pero Carmen estaba despierta, estaba sentada, bebiendo un café de la máquina completamente alerta. Cuando me vio, sonrió, una sonrisa de suficiencia de complicidad. «Has vuelto», dijo en voz baja. «Lo has pensado bien sobre esa mentirosa, sobre el amante. Tenemos que ver qué hacemos con ese dinero». Caminé hasta plantarme delante de ella. Despacio. No dije nada. Solo le tendí la carta. ¿Qué es esto?», frunció el ceño su triunfo, empezando a vacilar. «Una nota de suicidio». «¿Lee?», dije. Mi voz era un susurro roto aterrador. «Martín, me estás asustando». «¡Que la leas!», rugí, el sonido retumbando en el pasillo silencioso. Mi madre se despertó sobresaltada.
Carmen, asustada, me arrebató el papel. La observé mientras leía. Vi sus ojos recorrer las primeras líneas. Confusión. La vi leer la parte sobre la finca Miravento. Incredulidad. La vi leer sobre el trabajo de limpieza, el jersey, las sobras. Sus labios se apretaron, y entonces la vi llegar al final. Lo hice por ti. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí. Estaba blanca, blanca como la cal. No, susurró. Esto es otro truco. Escribió esto. Por si acaso, está mintiendo. ¿Mintiendo? Susurré. Mintió sobre el jersey. Mintió sobre el olor a lejía. Mintió sobre recoger verduras. La miré directamente a los ojos. Oh, has sido tú la que ha mentido, Carmen. Yo solo dije lo que vi, lo que la gente decía. Dijiste un amante, dije, dando un paso más. Dijiste un plan de huida. Vertiste ese veneno en mi oído porque no podías soportar que ella, mi mujer, fuera más fuerte que tú. Eso no es verdad. Sí lo es. Golpeé la pared justo al lado de su cabeza. La odias. La odias porque venía de la pobreza. La odias porque no se sentaba a cotillear y a quejarse como tú. La odias porque ella hizo algo mientras tú solo te sentabas a pudrirte en tu envidia. Martín, gritó mi madre. Tú te callas. Me giré hacia ella. Tú también. Sentada ahí con tu rosario, juzgándola con tu silencio. Las dos. Os aliasteis contra ella, torturándola con vuestro desprecio. Me ayudasteis a matarla. Carmen intentó levantarse. Estás loco. ¿Que estoy loco? Me reí una risa seca, dolorosa. Lo estaba. Estaba ciego. Era un idiota arrogante y cobarde. Pero ahora veo. Me incliné mi cara a centímetros de la suya. Ella sacrificó 20 años de su vida por mí, por este apellido Varela que tanto pregonas defender. Lo hizo en silencio. ¿Y tú? ¿Qué has hecho tú, Carmen? Aparte de juzgar, aparte de envenenar a tu hermano. No pudo sostenerme la mirada. Apartó la cara. Mírame, rugí. Volvió la cara con los ojos llenos de lágrimas. Pero eran lágrimas de humillación, de miedo. No quiero volver a verte nunca más. Dije despacio, cada palabra un corte. No vuelvas a mi casa, no vuelvas a hablarle a mi hijo. Oh, y si ella, si Elena, si sobrevive, no volverás a pronunciar su nombre jamás. Retrocedí. Lárgate, fuera de aquí, fuera de mi vista. Carmen me miró boquiabierta. Miró a mi madre buscando apoyo. Doña Sofía solo miraba fijamente sus propias manos. Carmen se levantó su abrigo de cachemira, ahora ridículo, en la sucia luz del amanecer del hospital. Se secó las lágrimas con rabia. «Te arrepentirás de esto, Martín», siseó. «Ya me arrepiento», respondí. «Me arrepiento de haberte escuchado durante 20 años». Giró sobre sus tacones y se marchó el sonido airado de sus pasos perdiéndose por el pasillo. Me quedé allí temblando con la carta arrugada en la mano. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. El pasillo estaba ahora en silencio, solo quedábamos mi madre y yo. Sus murmullos habían comenzado de nuevo, pero ahora sonaban débiles y sin sentido. No la miré. Me di la vuelta con la mano en la puerta de la UCI otra vez. Esta vez no estaba fría. Era mi mano la que estaba helada. Empujé la puerta y entré. El bip, bip
Había entrado en esta habitación antes con rabia. Ahora entraba como un verdugo que se da cuenta de que ha matado al inocente. Fui hasta su cama. Su rostro era el mismo, inmóvil, pálido. El tubo en su boca respirando por ella mientras yo la acusaba de crímenes que yo mismo había inventado. Miré la libreta de ahorros que había lanzado sobre su cama furioso. Seguía allí, junto a su brazo inerte, la prueba de su sacrificio, no de su engaño. Temblé. Quería tocarla, pero no me atrevía. Mis manos, estas manos habían abofeteado a mi hijo o mi hijo. Estas manos habían roto la foto que ella atesoraba. Elena, susurré. Mi voz era solo un graznido. No sabía qué decir. Lo siento, sonaba barato. Era un insulto. ¿Cómo podía un lo siento compensar 20 años de tortura mental? Agarré una silla y la arrastré hasta el borde de la cama. Me senté. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el raíl de la cama cerca de ella, pero sin atreverme a tocarla. «He leído la carta», le dije a su rostro inexpresivo. He visto la foto». Tragué saliva, pero tenía un nudo en la garganta. 20 años. Dios mío, Elena, 20 años. Yo he sido un imbécil arrogante y ciego. La miré esperando un milagro, esperando que abriera los ojos y me gritara. Me lo merecía. El jersey, murmuré recordando mis crueles palabras. El olor a lejía. Aguantaste todo eso. Me aguantaste a mí. Aguantaste a Carmen. Aguantaste a madre. Y no dijiste ni una palabra. Llevabas el honor de esta familia sobre tus hombros mientras yo estaba ocupado ahogándolo en orujo. Levanté la mano lentamente y por primera vez en años la toqué. No un empujón, no un agarre furioso. Aparté suavemente un mechón de pelo húmedo de su frente. Su piel estaba fresca. «Tienes que despertar, Elena», susurré mi voz quebrándose. «¿Me oyes? Tienes que despertar. No puedes irte». Me incliné, apoyando mi frente contra el duro raíl de la cama. «No puedes irte porque ni siquiera he empezado a disculparme. Te debo 20 años, Elena. Te debo una vida. Dijiste que querías que estuviera orgulloso. Yo no pude seguir». El sollozo que había estado conteniendo desde la carta finalmente se rompió. No fue el aullido de caza, fue un llanto silencioso roto que sacudió todo mi cuerpo. El llanto de un cobarde que finalmente entiende el precio de su orgullo. «No me dejes», supliqué, mi voz ahogada. «No me dejes solo con lo que he hecho, por favor». Tomé su mano inerte. Estaba fría. La rodeé con las mías intentando darle mi calor. «La finca Miravento», dije ahogándome. «No me importa la casa, nunca me importó, solo me importas tú». Tomé la foto rota y pegada que aún aferraba en mi otra mano y la puse sobre su pecho encima de la libreta de ahorros. «Aquí está, tu legado, tu sacrificio. Lo veo». Me quedé allí sosteniendo su mano con la cabeza gacha y lloré. Lloré por los 20 años perdidos, lloré por mi crueldad y recé. Por primera vez en décadas. Recé de verdad. Recé por un segundo, solo uno en el que ella abriera los ojos y yo pudiera decir «perdóname» y que ella realmente me oyera. Me quedé allí, en vigilia,
a través del amanecer gris, a través de la mañana ajetreada del hospital. No le solté la mano. Me quedé allí pasando la noche en vela, junto a su cama, aferrando su mano helada. Se lo había contado todo. Había confesado mi estupidez. Le había suplicado perdón por 20 años de crueldad. Había puesto la foto rota de la finca sobre su pecho junto a la libreta de ahorros. No me importa la casa, susurré con la voz rota. Te lo juro, Elena, solo abre los ojos, grítame, golpéame, lo que sea, pero no te quedes callada. Apoyé mi cabeza sobre su mano agotado, y entonces el sonido cambió. El rítmico bip, bip, mi única compañía de repente se volvió caótico. Bip, 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 bip. Levanté la cabeza de golpe. Los números en el monitor cardíaco bailaban frenéticamente antes de un pi, largo, infinito agudo, una línea recta. No, susurré. La puerta se abrió de golpe. Médicos, enfermeras. Entraron en tromba. «¡Tiene que salir!», me gritó una enfermera tirando de mí. «No, Elena». Me apartaron de la cama. «Parada cardíaca. ¡Preparen el desfibrilador!». Le arrancaron el camisón del hospital. Vi como la foto y la carta caían al suelo. «¡No! ¡No hagan eso!», grité, intentando correr a recogerlas. «Señor Varela, salga ahora». Me empujaron fuera de la habitación. La puerta se cerró en mi cara. Me quedé allí pegado a la pequeña ventana de cristal. Los vi ponerle las palas en el pecho. Su cuerpo delgado saltó brutalmente. Una vez. Despejen. 2 veces. No hay ritmo. Otra vez. Golpeé el cristal. «Elena, no. Estoy aquí. Perdóname». Un médico salió quitándose la mascarilla. No necesitó decir nada. Su cara lo decía todo. «Hicimos todo lo que pudimos», dijo poniendo una mano en mi hombro. Estaba demasiado débil. La hemorragia fue demasiado severa. Lo sentimos. No lo oí. Lo aparté lentamente de mi camino. Entré en la habitación. El silencio. Habían apagado el pi. El caos se había ido. Elena yacía allí. La habían vuelto a tapar con la sábana. Una enfermera había recogido la carta y la foto y las había puesto en la mesilla de noche. Ella parecía en paz. El cansancio de 20 años por fin se había esfumado. El olor a lejía, el jersey remendado. Nada de eso importaba ya. Se había ido llevándose su sacrificio y llevándose el perdón que yo nunca recibiría. Unos días después, el funeral. Llovía. En A Coruña siempre llueve en días así. Una llovizna fría, un orvallo que se te calaba hasta los huesos. Había poca gente. Yo. Mi madre, doña Sofía, su rostro impasible. Quizás dándose cuenta por fin de que había perdido a una nuera más fuerte que el propio apellido Varela. Y Pablo, mi hijo, se mantenía separado de mí al otro lado de la tumba abierta. No lloraba, solo me miraba, una mirada fría, acusadora. Su desprecio por mí era más evidente que su dolor. Él sabía. De algún modo sabía que toda esta historia era culpa mía. Carmen no vino. Bajaron el ataúd de madera simple.
Di un paso al frente. Me temblaban las manos. No llevaba flores. En mi mano estaba la carta arrugada y la foto rota de la finca Miravento. Cuando empezaron a echar las primeras paletadas de tierra, las dejé caer. La carta y la foto revolotearon aterrizando sobre la tapa del ataúd. Ella había sacrificado 20 años por una casa, y yo la había sacrificado a ella por mi orgullo. Ahora la finca no significaba nada. El honor no significaba nada. Todo lo que tenía era este piso, y estaba vacío. Me quedé allí bajo la lluvia mucho después de que todos se fueran. Solo quedaba su silencio, y mi perdón que nunca sería escuchado. Estimados oyentes, esta historia nos recuerda que el sacrificio más grande a menudo ocurre en silencio. A veces lo que juzgamos como tacañería o vergüenza es en realidad la manifestación más profunda de la lealtad y del honor familiar. El orgullo puede construir muros que nos ciegan ante la verdad, y para cuando nos damos cuenta, el arrepentimiento ya es demasiado tarde. ¿Alguna vez en su vida se ha dado cuenta de que había malinterpretado el sacrificio de un ser querido? Les deseamos que siempre encuentren la comprensión y la paz en sus almas.